¿Cuál es la expectativa que tiene el Ejecutivo frente a esta demora de la Corte Constitucional? Fue presentado el primer decreto urgente en materia económica, que tiene atribución constitucional al Ejecutivo, el 17 de mayo. Va a cumplirse en las próximas horas un mes. Si esto era decreto urgente en materia económica en la Asamblea Nacional, ya entraba por Ministerio de la Ley, así de simple como dice la Constitución. Acá se han dado la vuelta en la Corte Constitucional, cuando lo que corresponde es decir es o no es en un dictamen que debieron haber dado, porque esto además retrasa el que en una carrera contra el tiempo, porque el gobierno, de acuerdo a esta etapa que estamos viviendo, iría el gobierno hasta noviembre próximo, que se posesionaría, de acuerdo con los cálculos electorales, en ese mes de noviembre. Es decir, hay una carrera contra el tiempo y mientras tanto está parado esto porque el Ejecutivo, se entiende, tiene otros decretos en el pronunciamiento del primero. ¿Qué decir del segundo sobre zonas francas? ¿Cuál es la expectativa que tiene el Ejecutivo frente a esta situación, doctor Mario Cubi? Buen día. Muy buenos días a los que escuchan el programa, siempre un gusto poder compartir. Realmente debo decir que el sentimiento es de frustración, y no solo como gobierno, también como ciudadano, porque para colmo, empecemos con la parte, digamos, teórica, conceptual del derecho. La Corte Constitucional, y voy a darle el beneficio de la duda, tiene un rol clave en este proceso de la disolución de la Asamblea y convocatoria a elecciones anticipadas, en que debe analizar la constitucionalidad o no de los decretos de ley que presenta el presidente. En este caso, y lo que decía del beneficio de la duda, me refiero a que no hay un precedente, no tenemos jurisprudencia al respecto. Es la primera vez en la historia del Ecuador que se da este escenario. Entonces, digamos que esperábamos, y digo esperábamos no como gobierno, entre algunos colegas juristas, que la Corte puede demorarse un poco en el primer fallo, un poco discutiendo qué proceso seguir. El consenso al que hemos llegado muchos, tanto en el libre ejercicio, los que están en gobierno, en academia, es que esto debía ser un dictamen de constitucionalidad, como existe la acción de inconstitucionalidad, algo similar a lo que pasó con el decreto de la llamada muerte cruzada. Sin embargo, ya van, como usted bien mencionó, 29 días. Una cosa decimos, bueno, se tomarán una semana hasta ponerse de acuerdo cuál es el proceso, cuál es la estructura del fallo, cuáles son elementos, insisto, quizás conceptuales y teóricos, pero que son importantes en un fallo jurisdiccional. Hoy realmente yo no encuentro sentido, les soy sincero, porque además el proyecto de ley es relativamente corto y conceptualmente sencillo. Baja los impuestos, mejora la tabla, aumenta la progresividad en la aplicación de los tributos, reduciendo a todos los que ganen hasta $3,000 los impuestos de manera considerable, con un logro histórico además, que debería incentivar a la Corte pensando en los ecuatorianos, y es que se logró plantear una transitoria dentro de derecho que permite que desde el mes siguiente a que se apruebe este decreto ley, ya entre en efecto los ajustes y las mejoras respecto del ciudadano, y esto por beneficiar al ciudadano fue posible, tributarias. Es decir, a muchos se les reduciría 50, 100, 150, $200 la deducción en impuestos desde el mes siguiente. Ni hablar del RIMPE, de este nuevo modelo que busca integrar a la mayor cantidad de ecuatorianos, sobre todo a pequeños emprendedores y pequeños empresarios, los que facturen hasta $60,000 al año, es decir, 5,000 al mes, que es un monto considerable, también van a bajar los impuestos. Eso es lo que lleva 30 días y la Corte no logra ponerse de acuerdo. Lastimosamente, como bien menciona... Sí, al menos en el caso del RIMPE hay un dictamen de la propia Corte Constitucional para que esto cambie. Es que eso, te digo, es de locos porque... Y a ver, voy a ponerme de abogado del diablo. No me gusta ni mencionarlo, pero hagámoslo. El proyecto de zona franca, digamos que aunque es breve en extensión, puede conllevar un debate conceptual. El proyecto de reforma tributaria, cero, es clarito. Modifica la tabla, reduce tributos, mejora la forma de aplicación y finalmente lo que busca nuestra Constitución, que es que avancen en derechos, que sea progresivo en derechos. No hay nada más
al menos, y corríjame si me equivoco, nada más progresivo en derechos que devolverle a las familias plata a su bolsillo en lugar de que el Estado glotón se la siga tragando. Ese es el concepto que está en ese proyecto de ley y la Corte sigue esperando. Y como usted bien mencionó al comienzo, esto tiene también una consecuencia. Y es que a pesar que no hemos tenido respuesta sobre si podemos mandar más de un proyecto como económico urgente, porque de nuevo, primera vez en la historia del Ecuador que esto se da. Técnicamente, cuando uno mandaba a la Asamblea, solo podía mandar un proyecto económico urgente. Hasta que se termine de tratar ese, no se podía mandar otro. En este caso enviamos 2 por ver la urgencia, tanto en la parte de reducción de impuestos para incentivar el movimiento económico, como en la parte de zonas francas, que principalmente lo que busca es incentivar inversión y crear empleo, porque están atadas las dos cosas. Por eso dijimos, vamos. Y lo primero que puede pasar es que la Corte diga, ¿sabe qué? Espérese un ratito, respondo el primero. Pero no responden ni el primero ni el segundo. Tampoco está legislado que se pueda mandar 2. Tampoco está prohibido en ninguna parte. No está prohibido en derecho público, pero de nuevo, aquí no hay ningún precedente. Lo importante es que la Corte con el primer fallo va a marcar la cancha. Y eso es un poco lo que de forma responsable estamos pendientes como gobierno, previo a mandar otros decretos ley de materia económica urgente que tenemos en un 90% listos, pero que queremos completar con los conceptos, con los criterios que la Corte dé en ese primer dictamen para evitar que se mande y tengamos otros 30 días esperando a que responda. Doctor Mario Cubi, quizás, y esto para que los ecuatorianos entiendan, una de las cosas que se ha cuidado en la Asamblea, en la Corte Constitucional es, cuidado se menoscaba derechos. Ya. En este caso, es bueno para concienciar al Ecuador. El reducir impuestos puede menoscabar derechos para los ecuatorianos. Bajo ningún concepto y excelente reflexión. Al contrario, no es un beneficio. Lo que es progresar, avanzar en derechos. ¿Qué más pensar? Porque, ojo, los derechos, y aquí a veces algunos se confunden en el concepto, los derechos son del individuo. Siempre será el individuo el que goza de derechos, no el Estado. El Estado es quien garantiza los derechos. Entonces, en este caso, se están mejorando las condiciones tributarias para que el ciudadano que trabaja, que genera, tenga que pagarle menos impuestos, siempre que llegue hasta este límite de 3.000 en caso de persona natural con ingresos en relación de dependencia o como ejercicio, y hasta 60.000 al año quien facture como emprendedor o empresario. No existe, y incluso ahí hay un concepto dentro del derecho tributario que habla de la progresividad. No necesariamente es lo mismo que la progresividad de derechos, pero es importante conectarlo porque además de la progresividad de derechos, tenemos el concepto de progresividad tributaria, que básicamente dice que el que más gana, más paga. Y en este caso estamos mejorando las condiciones para los que menos ganan. Es decir, es coherente con los principios de derecho tributario, es coherente con los principios de la Constitución y es, como usted bien mencionó, progresivo en derechos. Por lo tanto, créame, no entiendo, y aquí un llamado a la reflexión a los señores de la Corte, que estoy seguro lo escuchan todos los días, a que por favor respondan. Y aquí puede sonar un poco radical mi postura, pero aun cuando vayan a decir que no a algunos elementos y podamos estar en desacuerdo, respondan. Vean, si volvemos incluso a un momento de la Asamblea Nacional, si existiese Asamblea Nacional, tenían 30 días para responder, que se cumplen mañana. Si no respondían en 30 días, la ley entra correctísimo. 137 asambleístas tenían 30 días. Ahora 9 jueces no se pueden poner de acuerdo en 29. No es aceptable, más allá, insisto, de ser gobierno, ¿no? Para el Ecuador, que un proyecto de ley de esta importancia, que un proceso que justamente lo que busca es darle respuestas a la ciudadanía. Esa fue la esencia de la decisión del presidente Lasso cuando él define decretar la disolución de la Asamblea o la muerte cruzada. Es justamente para poder ejecutar aquellas ideas que desde su primera campaña y en su plan de gobierno ha querido implementar para los ecuatorianos y que la Asamblea venía bloqueando. Se manda el proyecto y vamos ya un mes en que la Corte ni chicha ni limonada. ¿No teme que se pueda catalogar como un sesgo ideológico si aquí vienen y dicen no ha habido ninguna urgencia económica, si se puede reducir impuestos el 1 de enero, en lugar de que haya un beneficio inmediato para la gran mayoría de quienes pagan el impuesto a la renta en esos niveles? Usted es hábil en la argumentación. Me preocupa que ese sea uno de los argumentos en que estén pensando responder.
Díganselo a los ecuatorianos para los que 50, 100, 150, $200, que es la diferencia en la deducción mensual de impuestos provoca según sus ingresos. Significa que piensen ellos lo que significa eso. Y ojo, hay siempre cuando uno habla de economía hay que pensar en la película completa. Porque esos 50, 150 adicionales mensuales no van, en la gran mayoría de las familias ecuatorianas que somos de clase media, no van pues al chanchito, van al consumo. Van a pagar un seguro de salud privado, una letra del carro, de repente alguien que te ayude en la casa, a hacer un poco más de compras, a pagar unas clases de los hijos. Se mueve la economía y quienes tienen sus negocios reciben ese adicional, es decir, moverlo de la cuenta única del Tesoro a todos los ciudadanos que ejercen algún servicio o venden algún producto en el Ecuador. Eso sí es urgente. Y además del tema urgente, no tiene ningún tipo de duda respecto de la constitucionalidad, y es ahí donde realmente me preocupa qué está pasando en la mente de los señores magistrados que no responden. Al menos que respondan. Podemos estar de desacuerdo en la respuesta, como ya pasó, por ejemplo, en la solicitud de juicio político, pero no hay sentido a que si la ley, insisto, le estableció a los 137, cuando está activa la Asamblea, 30 días, entre 9 no pongan a ponerse de acuerdo. ¿Será que se puede entender que una negativa, si ese es el caso, porque no conocemos, de la Corte Constitucional, que en lugar de beneficiar a los ecuatorianos que van a recibir más recursos con la reforma tributaria, se termina afectando, insisto, con un sesgo ideológico? No le dimos gusto a este gobierno que ya está de salida. Dios quiera no sea así. Y hay un elemento interesante, lo pensaba ahora, además, y es que ni siquiera la Asamblea Nacional, y digo ni siquiera porque la Asamblea como primer poder del Estado y como balance o contrapeso natural del Ejecutivo, tiene la capacidad de evaluar muchas cosas y como legisladores pueden revisar los proyectos. Ni siquiera ellos, que pueden colegislar o legislar, pueden cuestionar el carácter económico urgente. Lo económico lo pueden debatir en el proceso, pero no pueden decirle al presidente, le devuelvo porque no es urgente. No pueden, porque es el presidente el que tiene la potestad exclusiva de determinar que el proyecto de ley es urgente. Tanto así que la Asamblea puede archivarlo, puede hacerlo, puede reformarlo, pero si no responde, en 30 días se hace ley. Entonces, de nuevo, la Corte no es la Asamblea, no quiero decir esto de forma determinante, pero desde un proceso lógico, y el derecho tiene que ser lógico en su aplicación, si el poder legislativo no puede cuestionar la urgencia, ¿cuánto la Corte? Y eso fue una de las cosas que jurídicamente a mí me molestó mucho. Cuando responde en primera instancia, creo que a la semana, y pide una audiencia pública y que el presidente en 3 días justifique el carácter de urgente. O sea, insisto, ni siquiera la Asamblea Nacional, que es el legislador natural, tiene la capacidad de cuestionarlo. Y la Corte, en lugar de evaluar la constitucionalidad, que es lo que le corresponde en derecho, se puso a cuestionar si era urgente o no. Pándeme una carta, vengan amigos, hagamos show público. ¿Qué es esto? Yo respeto mucho a los magistrados, pero ya es hora de que entiendan que el país lo que necesita son respuestas, no más. Doctor Cubi, ¿será que tampoco entendieron con los amicus curiae las justificaciones, los justificativos que se dio en esa audiencia? Todo lo que preguntaron los jueces constitucionales quizás no entendieron. Yo no creo que sea, ahí Miguel, si soy sincero, un tema de entender. Sí creo que hay un sesgo ideológico. Muchos de los jueces de la Corte, respetables juristas todos, si uno lee sus obras, y dentro de, usted sabe, yo antes de venir al gobierno fui decano de una facultad de Derecho y profesor, y parte de esas pasiones que no lo dejan dormir a uno es leer. La mayoría de los libros de los magistrados demuestran con claridad su disgusto ante ciertas facultades del Ejecutivo, su disgusto ante ciertos conceptos de la Constitución de Montecristi y su visión de la línea ideológica progresista, que es absolutamente legítimo tener su línea ideológica, todos tenemos derecho a hacerlo, pero ojalá no se trastoque por ideología lo que a nivel constitucional y legal corresponde ahora, que es simple y sencillamente determinar si el proyecto de ley cumple o no con los parámetros constitucionales. Ahora déjeme decir una crítica. Usted no es responsable de esto, doctor Cubi, pero en este gobierno hubo una renovación parcial en la Corte Constitucional. Entonces, ministra de Gobierno Alexandra Vela se propuso estos candidatos
Y esa es la realidad. ¿Quiénes ingresaron? El doctor Ricardo Ortiz, el doctor Joel Escudero Solís y la doctora Alejandra Cárdenas Reyes. O sea, si se habla de sesgo ideológico, aquí hay un error del gobierno haber propuesto esos nombres que entraron, y ahí están los resultados claramente. Entiendo la crítica, Miguel, le agradezco, no me correspondió ese proceso, sin embargo, como parte del gobierno me toca asumirlo. Mira, voy a darle dos conceptos y estos son muy personales, no son como gobierno. Primero, no debería, y quizás estoy siendo un poco idealista, pero no debería involucrarse la ideología personal en decisiones judiciales, porque al final la Corte es de eso. Por un lado. Y desde ahí entonces no deberíamos tener que pensar mucho en la ideología de un magistrado, así como de un funcionario público que cumple de manera cabal, técnica y correcta con su labor. Incluso el equilibrio ideológico es bueno. Punto uno. Ahora me voy al punto dos, y esta es una reflexión que hemos hecho a la interna, y es que si uno se va al ejemplo quizás más conocido a nivel regional, y es la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es una corte donde, ¿sabe? A mí lo que más me gusta del sistema político de los Estados Unidos es que son frontales. Y cuando uno va a nombrar un magistrado de la Corte Suprema, que tiene la característica de ser por toda la vida, una vez que es nombrado, hasta que renuncie o fallezca, es magistrado. Es nombrado por de una terna que envía el presidente y acuerda con el Senado. Siempre tiene una lectura ideológica. Siempre. Cuando Trump tuvo la oportunidad de nombrar a dos, los dos fueron conservadores. Tanto así, más allá de quienes estén de acuerdo o no, que revisaron un fallo relativo al aborto que estaba en firme desde los años 70. Casi 50 años después revisan su propia jurisprudencia. ¿Por qué? Porque el peso ideológico de esa Corte Suprema de Estados Unidos se modificó. ¿Por qué? Porque justo hubo cambios y hubo oportunidad para que el presidente Trump nombre a dos magistrados. Entonces, ¿qué le digo con esto? Creo que en primera instancia la visión de quienes estuvieron a cargo de este proceso fue: busquemos perfiles académicos, con buen fondo, con buena capacidad constitucional, creo que con buenas intenciones de generar un espacio donde se debata derecho y no tanto política. Sin embargo, cuando vamos al principal ejemplo de democracia que tenemos, sobre todo democracia presidencialista en nuestra región, y el que más experiencia tiene, es la democracia más antigua en el mundo, que además continúa con su constitución de origen, pues básicamente dice: vean, está bonita la teoría, pero nunca se puede olvidar de la ideología. En este caso está en juego una reducción de impuestos para parte de los ecuatorianos, y que al menos la Corte Constitucional no puede argumentar lo que a veces se ha dicho: menoscaba derechos. Al contrario, beneficia a quienes pagan impuestos en el país. Bueno, esperemos que en las próximas horas lo hagan. Esperemos decirse, amiga, al menos esperaríamos que tengan la decencia de no tomarse más de los 30 días, que sería el límite que el Poder Legislativo, que es el primer poder del Estado, tendría. Bien, al doctor Mario Cubi, viceministro de Gobernabilidad, muchas gracias la presencia aquí en la revista de Opinión Democracia. Con esto, muy amable. Muchas gracias, Miguel, siempre un gusto y a las órdenes.